El primer beso llegó con sabor a peligro, aunque nadie lo llamó así en ese momento. Valeria sintió el leve temblor en los labios de Adrián antes de que se unieran, una pausa mínima que más tarde recordaría como advertencia. La noche en Madrid respiraba lento, cargada de luces húmedas y promesas mal hechas. Adrián sonrió como si ya supiera el final de la historia y aún así quisiera verla arder. Valeria no retrocedió. No lo hizo cuando él la besó con una dulzura casi estudiada, ni cuando una extraña tristeza cruzó sus ojos. Aquella fue la clase de beso que no exige permiso porque ya ha decidido el daño que causará. Nadie gritó. Nadie huyó. Pero algo murió allí mismo, silencioso, entre dos bocas que fingían amor. Valeria no buscaba romance aquella noche, buscaba escape. Había aprendido a desconfiar del amor después de sobrevivir a uno que la dejó vacía. Adrián apareció como una casualidad elegante, traje oscuro, palabras medidas, silencios peligrosos. No habló de sí mismo, y eso la atrapó más que cualquier confesión. Caminaban como si ya se conocieran, como si el pasado no importara. Él la escuchaba con una atención casi quirúrgica, memorizando grietas invisibles. Cuando ella mencionó a su hermana Clara, desaparecida hacía 2 años, Adrián bajó la mirada apenas un segundo. Valeria no lo notó. Nunca notamos los detalles que nos delatan la verdad. Aquella noche, Adrián pensó que el plan avanzaba mejor de lo esperado. Valeria creyó haber encontrado un refugio. Ambos estaban equivocados. La relación creció rápido, como crecen las cosas que no deberían durar. Adrián aparecía siempre cuando Valeria más lo necesitaba, como si conociera sus horarios, sus miedos, sus rutinas. Él decía que era destino, ella quería creerle. Los besos se volvieron más intensos, más íntimos, más peligrosos. Cada caricia parecía una promesa, cada mirada un juramento silencioso. Pero Adrián nunca dejaba su teléfono desatendido, nunca dormía profundamente, nunca hablaba de su pasado. Valeria lo atribuía a heridas antiguas. No sabía que algunas heridas no cicatrizan porque se usan como armas. En noches tranquilas, Adrián la observaba dormir con una mezcla de ternura y cálculo. No era odio lo que sentía, ni siquiera venganza pura. Era necesidad. Porque Valeria no era solo la mujer que amaba. Era la llave. El nombre de Clara volvió a surgir una tarde lluviosa, cuando Valeria encontró una pulsera antigua en el bolsillo de Adrián. El diseño era inconfundible. Clara nunca se la quitaba. Adrián explicó con calma que la había comprado en un mercado antiguo. Mintió sin parpadear. Valeria quiso creerle, pero algo se rompió dentro de ella. Esa noche, Adrián la besó con más intensidad, como si intentara borrar la duda con fuego. Ella respondió, aunque el beso le supo distinto, más amargo. Adrián entendió entonces que debía acelerar el plan. No podía permitir sospechas. El amor, para funcionar, debía seguir siendo veneno lento, no golpe mortal. Mientras Valeria se rendía a la cercanía, Adrián recordó el día que encontró el cuerpo de Clara en el río. Y juró que nadie sabría nunca su verdad. Clara no había sido una víctima al azar. Era periodista. Curiosa. Demasiado insistente. Había descubierto documentos que conectaban a Adrián con una red financiera ilegal y una muerte encubierta. Adrián no planeó matarla, pero tampoco la salvó. El empujón fue rápido. El silencio, absoluto. Cuando conoció a Valeria meses después, pensó que el destino se burlaba de él. Amarla fue primero un error, luego una necesidad, finalmente una amenaza. Porque Valeria no se parecía a Clara solo en la sangre, tenía la misma forma de mirar, la misma obsesión por la verdad. Adrián comenzó a manipular con más cuidado, dosificando palabras, besos, silencios. Cada gesto de amor era también una distracción. Cada noche juntos, una mentira más enterrada bajo la pi. Valeria empezó a investigar en secreto. No buscaba culpar a Adrián,
buscaba paz. Pero las coincidencias se acumulaban como cuerpos sin nombre. Fechas, lugares, nombres repetidos. Adriana parecía siempre cerca, nunca dentro del foco, como una sombra bien entrenada. Ella revisó viejos correos de Clara, grabaciones de voz, notas incompletas. Descubrió un nombre en clave. A el corazón le latió con violencia. Esa noche, Valeria fingió normalidad. Cocinó, rió, besó a Adrián como antes. Él percibió algo distinto. El veneno no siempre mata rápido, a veces despierta defensas. Mientras se abrazaban, Adrián decidió que Valeria no debía saber la verdad completa. El amor, pensó, también puede ser una forma elegante de asesino. Ato. El accidente ocurrió una semana después. Un coche descontrolado. Frenos que no respondieron. Adrián salió ileso. Valeria sobrevivió por segundos. En el hospital, Adrián lloró con una precisión conmovedora. Nadie dudó de él. Valeria despertó con el cuerpo roto y la mente despierta. Recordó cada discusión pendiente, cada gesto extraño, cada beso demasiado oportuno. Adrián tomó su mano y juró que nunca la dejaría. Ella sonrió débilmente. El veneno ya no estaba en los besos, estaba en la verdad que se negaba a morir. Valeria pidió ver el bolso que llevaba el día del accidente. Adrián dudó apenas. Allí estaba la pulsera de Clara. No dijo nada. Tampoco gritó. PL. Aneo. Valeria fingió olvidar. Fingió perdonar. Fingió amar. Adrián creyó haber ganado. Los médicos hablaron de trauma, de confusión, de suerte. Nadie sospechó que Valeria estaba más lúcida que nunca. Contactó a un antiguo colega de Clara, alguien que aún creía que su muerte no fue un accidente. Juntos reconstruyeron piezas. Adrián no era solo culpable, era el arquitecto del silencio. Valeria decidió no huir. Decidió quedarse. El amor que mata en silencio también puede ser usado al revés. Cada beso que le daba ahora tenía intención. Cada palabra suave, un filo escondido. Adrián, confiado, bajó la guardia. El error más común de los culpables es creer que la víctima siempre lo será. La noche final llegó sin dramatismo. Una cena sencilla. Vino caro. Miradas largas. Adrián habló de futuro. Valeria escuchó como si fuera la primera vez. Cuando él se acercó para besarla, ella no retrocedió. Lo besó con calma, con dulzura, con la memoria de su hermana viva en los labios. Minutos después, Adrián comenzó a sentirse mareado. No gritó. No entendió. Valeria lo sostuvo mientras caía, susurrándole la verdad que él nunca quiso escuchar. El veneno no era nuevo. Era el mismo que él había usado con besos, mentiras y silencios. Adrián murió como había vivido, sin ruido. Valeria llamó a la policía antes de que el cuerpo se enfriara. Esta vez, el silencio no lo protegió. Cuando el caso se cerró, los titulares hablaron de justicia tardía y amor enfermo. Nadie supo toda la historia. Valeria dejó Madrid meses después, llevando consigo la pulsera de Clara. No se perdonó del todo, pero aprendió algo esencial. Hay besos que no son promesas, sino advertencias. El amor puede salvar, pero también puede matar en silencio. Y reconocer la diferencia es sobrevivir. Continuing the story as requested. Below are paragraphs noviembre del 30. Written in Spanish. Paragraph only format. Clearly numbered. Maintaining its suspense, emotional weight, and cinematic flow, with a slow burn aftermath and a final psychological twist. El juicio no fue un espectáculo, fue una autopsia pública del amor. Valeria escuchó cómo los abogados pronunciaban el nombre de Adrián con cuidado, como si aún pudiera defenderse. Las pruebas hablaban con frialdad, registros bancarios, llamadas borradas, cámaras apagadas a tiempo. Clara dejó de ser solo una hermana, se convirtió en evidencia. Valeria testificó sin lágrimas. El amor ya las había consumido todas.
Cuando le preguntaron si había amado a Adrián, respondió que sí, porque la verdad debía decirse completa para que doliera. El tribunal condenó a Adrián incluso después de muerto, confirmando su culpabilidad en la muerte de Clara. Pero ninguna sentencia devuelve a los muertos. Valeria salió del juzgado con la sensación de haber ganado algo que no quería ganar. La prensa no tardó en convertirla en símbolo. Para algunos, era víctima. Para otros, una asesina elegante. Valeria dejó de leer titulares cuando entendió que ninguno hablaba de ella. Nadie escribía sobre las noches en que despertaba sudando, recordando besos que ahora le daban náuseas. El amor no había desaparecido, se había deformado. En sesiones de terapia, Valeria confesó lo impensable: extrañaba a Adrián. No al hombre real, sino al que creyó amar. El terapeuta dijo que eso también era duelo. Valeria no estaba segura. Algunas pérdidas no se lloran, se cargan. Y cada recuerdo dulce era ahora una prueba más de que el veneno siempre actúa mejor cuando se disfraza de afect. Oh. Un día recibió una caja sin remitente. Dentro había una libreta vieja, reconocible al instante. Era de Clara. Nadie supo cómo apareció. Las páginas contenían notas incompletas, sospechas, nombres subrayados. En la última hoja, Clara había escrito una frase que Valeria nunca olvidaría: si me pasa algo, no fue el amor. Valeria cerró la libreta con manos temblorosas. Clara había sospechado antes de morir. Tal vez incluso había confiado en la persona equivocada. El pensamiento la persiguió durante semanas. Adrián no había sido el único responsable. Había otros. Y el silencio, una vez más, intentaba ganar. Valeria entendió que su historia no había terminado. Solo había cambiado de forma. Regresó a Madrid con un propósito distinto. Ya no buscaba justicia legal, buscaba verdad completa. Siguiendo las notas de Clara, descubrió conexiones más profundas: socios, encubrimientos, favores cruzados. Adrián había sido solo el rostro visible de algo mayor. El amor había sido su arma personal, pero no la única. Valeria sintió miedo, pero también claridad. No tenía nada que perder. Cada encuentro, cada conversación, estaba cargada de riesgo. Aprendió a mentir sin culpa, a sonreír sin calor. Si el amor la había convertido en objetivo, ahora la verdad la convertía en amenaza. Y las amenazas, entendió, rara vez viven tranqui. Uno de los nombres la llevó a un antiguo restaurante donde Clara solía reunirse con Fuentes. Allí, un hombre mayor la reconoció de inmediato. Dijo que Clara había confiado demasiado en alguien cercano. Alguien que fingía protegerla. Valeria sintió el golpe con retraso. ¿Había sido Adrián solo un instrumento? ¿O un reflejo? El hombre le entregó un archivo digital y le aconsejó desaparecer. Valeria sonrió con cansancio. Desaparecer era lo que había hecho toda su vida emocional. Esta vez, no. Mientras caminaba de regreso, recordó el primer beso. No el sabor, sino la intuición. El cuerpo siempre sabe antes que el corazón. Ella había elegido ignorar. Las amenazas comenzaron poco después. Mensajes anónimos. Llamadas mudas. Valeria no denunció. Sabía que el miedo era otra forma de control. En lugar de eso, envió copias del archivo a varios medios, con instrucciones claras de publicación diferida. Si algo le pasaba, todo saldría a la luz. El veneno ya no estaba en los besos, sino en la información. Y esta vez, Valeria era quien lo administraba. Dormía poco, pero con una paz extraña. Había dejado de huir del dolor. El amor la había roto, pero también la había despertado. Algunas personas sobreviven al trauma. Otras lo transforman en arma. La red cayó lentamente, como caen las cosas bien ocultas. Renuncias silenciosas. Investigaciones abiertas. Nombres poderosos perdiendo protección.
Nadie mencionó a Valeria públicamente, pero todos sabían. Cuando el último implicado fue detenido, Valeria sintió alivio, no felicidad. La felicidad había quedado enterrada con Clara y Adrián, en formas distintas. Lo que quedaba era coherencia. Por primera vez, su historia tenía sentido. El amor no había sido una mentira, había sido incompleto. Y lo incompleto, cuando se fuerza, se vuelve peligroso. Valeria se mudó a una ciudad pequeña, lejos de todo. Nadie conocía su pasado. Trabajaba en una librería, rodeada de historias que terminaban mejor que la suya. A veces, algún cliente la miraba con interés. Ella sonreía con cortesía, manteniendo distancia. El amor no había dejado de existir. Ella había aprendido a reconocer su forma real. Ya no confundía intensidad con verdad, ni silencio con paz. Por las noches, soñaba con Clara. No como víctima, sino como voz. Eso la tranquilizaba. Un año después, recibió una carta. No tenía remitente. Solo una frase: el amor también puede curar. Valeria la leyó varias veces. No supo si era amenaza o disculpa. Tal vez ambas. Quemó la carta sin prisa. No necesitaba respuestas nuevas. Había aprendido a vivir con las que dolían. El veneno pierde poder cuando se reconoce su origen. Y el amor, cuando deja de matar en silencio, puede volver a respirar. En el espejo, Valeria ya no buscaba a la mujer que fue. Veía a alguien distinto, marcado, pero firme. El amor no la había destruido. La había atravesado. Y sobrevivir, entendió, no es olvidar, sino elegir qué hacer con lo que queda. Algunos besos matan. Otros despiertan. Saber la diferencia es la única forma de no morir en silencio. A veces, Valeria se preguntaba si Adrián alguna vez la había amado de verdad. La respuesta nunca era clara. Quizás sí, de una manera torcida, egoísta, incompleta. El amor no siempre salva, a veces solo revela. Y Adrián se había revelado demasiado tarde. Valeria aceptó que no todas las historias tienen villanos simples. Algunos se construyen con miedo, ambición y deseo de control. Comprenderlo no era perdonar. Era cerrar el círculo. Con el paso de los meses, Valeria dejó de preguntarse quién había sido antes de todo. La mujer que caminaba ahora por las calles tranquilas no buscaba redención ni castigo, solo coherencia. Había aprendido que el silencio no siempre es cobardía, a veces es supervivencia. Ya no sentía la necesidad de explicar su historia a nadie, porque la había entendido ella misma. El amor no la había convertido en víctima eterna ni en heroína, solo en alguien consciente. Cada mañana abría la librería, ordenaba libros ajenos y, sin saberlo, reorganizaba su propio pasado. Clara aparecía en recuerdos breves, sin sangre ni culpa, como una presencia firme. Adrián, en cambio, se desdibujaba. El veneno pierde fuerza cuando deja de circular. Valeria lo sabía. Y por primera vez, respiraba sin miedo. Oh. Una tarde lluviosa, un cliente dejó un libro olvidado sobre el mostrador. Valeria lo reconoció de inmediato. Era el mismo autor que Clara admiraba. Dentro encontró una dedicatoria reciente, escrita con letra desconocida, que hablaba de segundas oportunidades y verdades tardías. No era una amenaza ni una disculpa, sino un gesto humano, imperfecto. Valeria cerró el libro con cuidado. Comprendió que no todo lo que llega del pasado busca herir. Algunas cosas solo quieren ser vistas. Guardó el ejemplar bajo el mostrador, sin decidir aún qué hacer con él. El amor, pensó, también se manifiesta en formas silenciosas que no exigen nada. Aquella noche soñó con Clara sonriendo, sin urgencia, sin advertencias. Al despertar, Valeria sintió algo nuevo, no alivio, sino aceptación profunda. El pueblo comenzó a reconocerla no por su historia, sino por su presencia constante. Valeria recomendaba libros,
Escuchaba confesiones ajenas, observaba sin juzgar. Descubrió que muchas personas cargaban traiciones pequeñas, amores rotos, silencios largos. No estaba sola en el daño, solo había aprendido a nombrarlo. Un día, mientras ordenaba estanterías, entendió que el amor no siempre se pierde. A veces se transforma en algo más sobrio. Ya no buscaba intensidad, ni promesas, ni salvadores. Prefería la calma honesta, incluso si dolía menos que la pasión. Clara habría aprobado esa versión suya, pensó. Adrián, en cambio, habría odiado verla tan despierta. Valeria sonrió ante la idea. El pasado ya no tenía poder para dictar su forma de amar. Y eso, sin ruido, era justicia. Con el tiempo, Valeria dejó de temerle a la cercanía. Permitió conversaciones largas, miradas sostenidas, risas sin cálculo. No entregó su historia completa, pero tampoco la ocultó. Había aprendido que amar no es confesarlo todo, sino compartir lo que no hiere. Algunas noches, al cerrar la librería, caminaba despacio hasta su casa, escuchando el sonido firme de sus pasos. Ese ritmo constante era prueba de que seguía avanzando. El recuerdo de Adrián ya no aparecía como una sombra, sino como una lección aprendida con dolor. El amor que mata en silencio, comprendió, siempre se alimenta de la negación. Ella había dejado de negar. En esa certeza encontró una paz imperfecta, pero real. Valeria no celebraba su historia, la honraba viviendo sin repetirla. Y eso bastaba para seguir a él. Una mañana recibió noticias de Madrid. El último caso relacionado con la red de Adrián había sido cerrado definitivamente. No sintió triunfo ni tristeza, solo cierre. El ciclo estaba completo. Guardó el mensaje y volvió a su rutina sin ceremonias. Aprendió que el final verdadero rara vez llega con aplausos. A veces solo se manifiesta como ausencia de ruido. Valeria caminó hasta el río cercano y observó el agua moverse sin memoria. Pensó en Clara, en cómo la verdad había sido su motor incluso al final. Prometió no traicionar esa herencia. El amor, decidió, debía construirse desde la claridad, no desde la necesidad. Permaneció allí largo rato, dejando que el viento disipara los últimos restos de culpa. Cuando regresó a casa, no miró atrás. Ya no era necesario. El silencio, por primera vez, no escondía nada. Valeria comenzó a escribir por las noches, sin intención de publicar. No buscaba lectores ni absolución. Escribía para ordenar lo vivido, para fijar límites entre memoria y presente. Descubrió que las palabras también pueden sanar cuando no se usan como armas. En cada página, el amor aparecía menos como herida y más como advertencia. No idealizaba ni condenaba, narraba. Esa honestidad la sostuvo. A veces dudaba si alguien leería esas páginas algún día. Luego comprendía que no importaba. Había aprendido a contar su historia sin veneno. Clara ya no era solo una ausencia, sino una brújula moral. Adrián se había convertido en una nota al margen, relevante pero superada. Valeria cerraba el cuaderno cada noche con calma. Dormía mejor. Vivir, entendió, también es un acto de escritura consciente. El amor volvió a tocar su vida de manera discreta, casi tímida. No llegó con promesas ni urgencias, sino con respeto. Valeria no se apresuró. Observó, escuchó, eligió. Sabía que el peligro no estaba en amar, sino en entregarse sin mirar. Permitió el acercamiento con límites claros, aprendidos a fuerza de pérdida. Cada gesto era evaluado, no con miedo, sino con conciencia. El pasado ya no gritaba, susurraba lecciones. Clara seguía presente, no como advertencia trágica, sino como guía silenciosa. Valeria comprendió que el amor sano no exige sacrificios destructivos. No pide silencio. No pide ceguera. Aquella certeza fue suficiente. No sabía si ese nuevo amor duraría, pero ya no necesitaba garantías. Vivir despierta era su verdadera protección.
Y por primera vez, eso no le pesaba. Con los años, Valeria se convirtió en alguien que otros buscaban para hablar sin máscaras. No por su pasado, sino por su manera de escuchar. El dolor la había afinado. Entendía cuando el amor comenzaba a torcerse, cuando el silencio dejaba de ser paz. Nunca dio consejos absolutos. Solo hacía preguntas. Eso bastaba. El recuerdo de Adrián ya no provocaba rabia, solo distancia emocional. La herida se había cerrado sin desaparecer del todo. Algunas cicatrices enseñan más que las pieles intactas. Valeria aceptó esa verdad sin dramatismo. Cada día que despertaba sin miedo era una pequeña victoria. No necesitaba reivindicación pública ni finales grandiosos. El amor que mata en silencio había sido nombrado, enfrentado y superado. Lo que quedaba era vida sencilla, imperfecta, honesta. Y en esa honestidad, encontró su verdadero hogar. Valeria entendió finalmente que sobrevivir no era el clímax de su historia, sino el comienzo real. El amor no volvió a ser un riesgo mortal porque ella dejó de confundirse a sí misma. Aprendió a escuchar el cuerpo, la intuición, las pausas incómodas. Nada en su vida fue perfecto después, pero todo fue más verdadero. Clara vivía en cada decisión valiente. Adrián quedó reducido a una lección amarga que no necesitaba repetirse. El veneno perdió su efecto al ser reconocido, expuesto y rechazado. Valeria siguió caminando, amando con cuidado, hablando cuando era necesario y callando cuando no. No buscó finales felices, eligió finales honestos. Y eso transformó toda su existencia. El amor, al fin, dejó de matar en silencio. Porque ella ya no estaba dispuesta a callar. Y en esa elección, encontró su libertad definitiva.